continuación contiene escenas de alto contenido explícito. Puede que esta noche tengan pesadillas. Pero no por el cine de terror, sino por lo feo que es el presentador. Si son masocas y aún habiéndoles avisado de lo que van a ver, quieren continuar, adelante. Iré llamando al cementerio para que les reserven una tumba. Se van a morir del aburrimiento. Pónganse cómodos, si es que aún siguen ahí. El espectáculo va a comenzar. Sé lo que estás pensando. Pues bienvenidos, colegas cinéfilos, a este tag del cine de terror de los Endo Palmer. Sin más preámbulos, vamos con la pregunta número 1. ¿Qué película de terror aterrorizó tu infancia y cuál actualmente? La película que aterrorizó mi infancia fue Pesadilla en Elm Street, y la película que me aterroriza actualmente sigue siendo El Exorcista. El Exorcista es una película, no es que me aterrorice de miedo, pero sí que me crea un malestar de cuerpo. Me da la sensación de estar viendo algo prohibido, me da pánico lo que está sucediendo, y es la sensación que me crea, más que el terror en sí, es la sensación que me crea ver El Exorcista. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la primera película de terror que viste? Y aquí lo cierto es que no puedo decir una, porque realmente no recuerdo cuál fue la primera película de terror que vi. Lo que sí puedo nombrar es varias de las que recuerdo haber visto de niño. Una es la película Buenas noches, señor monstruo, y la otra película es Chicos Monster. También hay una tercera, la cual todavía no he conseguido en DVD, que es Mi madre es una mujer lobo. Vamos con la pregunta número 3, si recomienda 3 películas de terror para toda la familia. Voy a empezar recomendando una que creo que es bastante infantil, que es La maldición de las brujas, con Angélica Houston. Una película que me parece fabulosa para ver pues con los más pequeños de la casa. Pero si lo que queréis es ver algo más de terror, y aún así yo lo considero terror para toda la familia, Beetlejuice y la película Poltergeist. Muchos me diréis, pero ¿cómo vas a recomendar Poltergeist para toda la familia? Bueno, ¿y quién de vosotros no vio Poltergeist de niño? ¿Pero qué cojo? Pregunta número 4. ¿Quién es tu director de cine de terror favorito? John Carpenter. La pregunta número 5 es la siguiente. ¿Cuáles son tus 2 interpretaciones favoritas en una película de terror? Puedes nombrar 2 masculinas y 2 femeninas. La primera masculina es Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, en la película de 1980 El Resplandor. La primera femenina, por supuesto, es Kathy Bates, interpretando a Annie Wilkes en la película de 1990 Misery. Mi segunda interpretación favorita masculina es para Miko Hughes, interpretando a Gage Creed en esta película. Es el niño de esta película. A mí me parece una actuación brutal. Y mi segunda actuación favorita femenina es para Piper Laurie. Piper Laurie hace de Margaret White, la madre de Carrie White, interpretada por Sissy Spacek. El remake, no sé si habéis visto el remake, yo la verdad que no les recomiendo, pero el remake tenemos a Julianne Moore haciendo el papel que hace aquí Piper Laurie, el de Margaret White, que está casi a la altura de Piper Laurie. Es lo único que yo rescataría de ese remake. Pero hablando de esta película del año 1976, dirigida por Brian De Palma, mi segunda actuación favorita sería para Piper Laurie como Margaret White. ¿Stephen qué? ¿Stephen King? Ni idea, no tengo ni idea. Pregunta número 6. ¿Cuáles son tus muertes favoritas en el cine de terror? Puedes nombrar un máximo de 3. La primera que quiero nombrar es la niñera de Demian. Esa escena en la que ella está en una ventana y de repente con una soga al cuello mira al niño que está celebrando su cumpleaños ahí en el parque con más amigos, con familiares. Look at me, Damien. It's all for you.
Mi segunda muerte favorita es la de Dick Hallorann de la película El Resplandor. No es una muerte impresionante, pero sí que es una muerte muy desesperanzadora. Es una muerte que, si nunca has visto la película, pues no te la esperas, y me parece brutal ese momento en el... Hello? Anybody here? Mi tercera muerte favorita es la de Tina en Pesadilla en Elm Street en 1984. Es una muerte que a mí de pequeño me impactó muchísimo. Please, God. Is God. Siguiente pregunta, ¿cuál crees que es la mejor película de terror de la historia y cuál es para ti tu favorita en el caso de que no sea la misma? Creo que en este tag no vais a descubrir grandes películas, porque creo que la mejor película de terror de la historia es El Exorcista, pero para mí mi favorita es El Resplandor. Pregunta número 8. ¿Cuál es la película de terror que más detestas? Creo que todas las películas de terror tienen sus más y sus menos. Hay algunas que me gustan mucho, otras que me gustan, otras que me entretienen y otras que no me gustan prácticamente nada. Y casualmente en estas películas que no me gustan prácticamente nada suelen caer remakes de la última década. Hay un remake que me dolió en el alma, ya no que le hiciesen, porque al final van a hacer lo que quieran, sino que es que me pareció malísimo. Estoy hablando del remake de Poltergeist. Esa sería la película que más detesto del cine de terror. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es tu trilogía o saga favorita del cine de terror? Aquí, sin ninguna duda, podría irme a sagas como Halloween, sagas como Pesadilla en Elm Street, sagas como Viernes 13 o incluso la trilogía de Evil Dead, ¿no? De Posesión Infernal, la saga de Muñeco Diabólico. Pero me voy a salir un poco de lo convencional, me voy a ir al cine de terror más moderno. Sé que no son las mejores películas del mundo en el cine de terror, pero esta saga la compro religiosamente cada vez que sale una nueva entrega. Me impactó muchísimo la primera entrega, que fue titulada aquí en España Kilómetro 666 Desvío al Infierno. Luego posteriormente ya se pasaron a llamar Camino Sangriento. Y son unas películas que yo considero que, aunque no son buenas, sí que por lo menos la primera me recordó mucho a Las colinas tienen ojos de Wes Craven. Incluso los remakes me parecen muy buenos, pero como estamos hablando de sagas o trilogías, yo me voy a quedar con la saga de Camino Sangriento. I'm sick of you kids partying, making a mess, and trying to scare people. You don't scare me, so fuck you. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cuál es tu película favorita del género zombie? Night of the Living Dead. Y sí, sé que la respuesta puede parecer de gafapasta, pero es que realmente le tengo un cariño especial a esta película. Y aunque es del año 68 y yo nací en los 80, os puedo asegurar que es la primera película de zombies que vi. Concretamente fue esta edición en DVD, yo esta película no la había visto anteriormente, fue esta primera edición en DVD, que además es una versión 30 aniversario, contiene escenas que se grabaron posteriormente cuando fue a salir esta edición. Así que yo la primera vez que vi esta película fue con las escenas nuevas, esas escenas nuevas que grabaron, que a día de hoy, después de haber visto esta película muchísimas veces, se nota claramente cuáles son las escenas grabadas posteriormente y cuáles son las escenas originales. Night
of the living dead. Me transportó inmediatamente a la casa con nuestro protagonista, me transportó a esa sensación de angustia, de estar encerrado, de no poder salir. Me cautivó esa película, así que mi favorita tengo que decir que es La Noche de los Muertos Vivientes. La pregunta número 11 es la siguiente: ¿cuál es tu slasher favorito? Me resultaría muy fácil decir que mi slasher favorito es Halloween de John Carpenter. Es quizá el slasher que más veces he visto. Le tengo también un cariño especial, es una película que me gusta mucho. Pero me voy a ir al cine italiano. El cine italiano, que es un género que adoro y odio a la vez. Porque reconozco que lo mismo he visto películas muy buenas como que me he tragado verdaderos ñoros. No voy a decir un slasher favorito, sino que voy a decir dos: Murder Rock, Danza Mortal, dirigida por Lucio Fulci, y Aquarius, Street Fights o Deliria, títulos con los que yo conozco esta película, dirigida por Michele Soavi. Creo que son mis dos slashers favoritos, Made in Italia. La pregunta número 12 es: ¿quién es tu villano o monstruo favorito del cine de terror? Y sin ninguna duda me parece brutal el personaje de Cara de Cuero. Pregunta número 12. ¿Cuáles son las dos películas de terror más desagradables que has visto? No soporto las películas que tratan sobre cucarachas. Las cucarachas es un insecto que me da repelús. Así que voy a decir una película del año 87, The Nest, titulada aquí en España Nido Subterráneo, y otra película de la década de los 2000. Las suelo ver poco las dos por ese motivo, porque me da mucha grima. Hay otra película que tiene un momento especial también dedicado a las cucarachas, que es la película Creepshow, dirigida por George Romero y basada en relatos de Stephen King, que también no sé si es la última o la anteúltima, también que tiene que ver con cucarachas y me da mucho repelús. La pregunta número 14, ¿cuál es tu banda sonora favorita del cine de terror? Y sin ninguna absoluta duda es Bernard Herrmann con la película Psicosis. Pregunta número 15, ¿cuál es la película de terror moderna que más te haya sorprendido? El año pasado, en el año 2018, fui al cine a ver una película que me impactó, me creó una sensación de angustia increíble y además me parece que visualmente es perfecta. Tiene una fotografía increíble, las actuaciones son brutales y además lo que va sucediendo durante la película, yo al menos no me lo esperaba. Me impactó mucho, me pareció una perfecta película de terror, con sus más y con sus menos, sobre todo el final, pero reconozco que si la ves más de 2 y más de 3 veces empiezas a entender más puntos que no entendiste en su primer visionado. La película de la que hablo es Hereditary. En la pregunta número 16 me vais a permitir que me extienda un poco, ya que la pregunta es: ¿cuáles son tus dos carteles o pósters originales del cine de terror? Primeramente tengo que recomendaros mi página de Facebook, Coleccionistas Cine, la cual prácticamente se basa en ilustraciones de cine. Para mí un cartel o un póster de película tiene que ser una ilustración. Ahora parece que, como por ejemplo en la última película de Tarantino, se vuelve a rescatar la ilustración. Me parece muy necesaria la ilustración en las ediciones tanto físicas como a la hora de publicitar una película en los cines. Creo que la ilustración es algo que no se debería de perder. En el panorama actual hay muy buenos ilustradores y creo que es algo que se debería de rescatar. Nunca deberíamos haber perdido las ilustraciones para las películas. Prefiero 1000 veces una ilustración mediocre que cualquier fotomontaje. Así que dejado esto claro, tengo que decir que mi póster favorito de una película de terror no es una ilustración. ¡Esto no es cosa de risa! Y os voy a explicar por qué. En el año 1992 se estrenó una película de vampiros. Una película sobre el conde Drácula. Drácula de Bram Stoker. La película Drácula de Bram Stoker del año 1992 se estrenó en España en 1993. Yo recuerdo que por enero, y os voy a decir por qué fue por enero, el carnaval de 1993, me disfracé del conde Drácula.
Aquí podéis ver una prueba de yo mismo en el año 93 disfrazado del Conde Drácula. Y todo eso es por culpa de esta película. Esta película la pusieron en la parada de autobús de mi barrio y os juro que me aterrorizaba. Me aterrorizaba concretamente. Yo tengo esta edición de Noir Collection. Seguramente me haga con esta película en Blu-ray por el tema de la calidad. Pero la verdad que este DVD me parece brutal. Además contiene los mismos extras que la edición en Blu-ray. Me daba pánico pasar por la parada de autobús y ver este póster, os lo juro. De hecho, hay otra anécdota más, que por aquella fecha yo tuve una fiebre muy alta, una fiebre pues de 38 y pico, 39, casi 40. Yo era un niño. Os juro que en un armario que tenía, en las vetas de la puerta de madera del armario, veía al Conde Drácula. Pero lo mejor de todo es que no era este Drácula el que veía, era a Drácula de Bela Lugosi. Quiero pensar que por aquel entonces la película se debió publicitar en la televisión. En algún pase yo debí ver pues que hablaban de esta y rememoraban tanto las películas de Christopher Lee como la original de Bela Lugosi. Pero debe ser que a mí me impactó mucho la mirada esa de Bela Lugosi y os juro que vi a Bela Lugosi en las vetas de la madera del armario de mi habitación. Pero volviendo a cuál es mi póster de una película de terror favorita, es esta, y es por el hecho de que a mí me marcó muchísimo y me dio mucho pánico el póster de la película de 1992, Drácula, de Bram Stoker. Yo soy Drácula. Pregunta número 17. Recomienda una película de terror poco conocida. Creo que una película de terror poco conocida siempre ha sido La Puerta, The Gate, del año 1987. Yo tengo esta edición de Resen en la cual tenemos La Puerta 1 y La Puerta 2. Tenéis en mi canal un vídeo en el que hablo de esta edición de La Puerta, os invito a que vayáis a verle. Y quiero reivindicarla porque creo que es una película perfecta, la película perfecta de los años 80 del cine de terror. Tenemos dos niños, tenemos un meteorito, tenemos monstruitos que hacen homenaje a Ray Harryhausen y tenemos grandes dosis de terror, de acción, de aventuras y algún que otro momento gore. Además, todo esto adornado con heavy metal, creo que me parece perfecto, una película perfecta de los años 80 que, como digo, en su momento yo creo que pasó muy desapercibida y yo quiero reivindicar hasta tal punto que aquellos que hayáis visto la tercera temporada de Stranger Things estaréis de acuerdo conmigo en que bebe muchísimo de esta película del año 1987, The Gate. There's this weird tearing sound there. Decomposed corpse of her dead father. Oh no. You got demons. They have opened the gate. Pray, it's not too late. Vamos con la que yo creo que es la pregunta más difícil de todo este tag, el tag de cine de terror de Losendo Palmer, y es la pregunta número 18. Di una película que te guste de cada década, desde los años 30 hasta la actualidad. Me ha resultado súper complicado elegir solo una película, se me han quedado muchísimas en las estanterías, pero esta es mi elección. Vamos allá. De los años 30, King Kong. De los años 40, El Hombre Lobo. De los años 50, El Increíble Hombre Menguante. De los años 60, Los Pájaros. De los años 70, Tiburón. De los años 80, El Resplandor. De los años 90, Scream. De los años 2000, Los Otros. Y de la última década, The Conjuring, Expediente Warren. ¿Me buscabas a mí? Ahora viene otra parte importante y complicada, y es nominar a creadores de contenido en YouTube para que hagan este tag del cine de terror. Voy a nominar a David Díaz, del canal Díaz de Cine.
Qué fuerte, tío. No me has nominado. Ya no me miras a los ojos cuando hacemos el amor. ¿Y pensabas que me había olvidado de ti? Voy a nominar a Gorka del canal El Rincón Oscuro. Espero vuestro tag del cine de terror. Y a vosotros, coleccinéfilos, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.